Gracias por estar aquí. Bienvenido a recibir este mensaje que se llama Fe que te levanta. Si reconoces que tu vida está en desorden, pero también reconoces que hay una chispa de fe, este mensaje es para ti. Porque la fe que no cambia la disciplina no es fe, es solo emoción. Y las emociones no nos traen un cambio a nuestra vida. Tenemos que tener decisiones claras con fe. Bueno, te cuento un poco de mi historia. Desde los 14 años, más o menos inicia el consumo de drogas en mi vida. Y el consumo me lleva a tomar muchas malas decisiones por mucho tiempo. Hay tragedias, como en todas familias y en todo hogar hay tragedias, y hay cosas que hieren mucho. Por mi vida pasaron sucesos que me hirieron mucho y que me hicieron activar mucho más ese consumo y que me hicieron también normalizarlo, ¿no? Un entorno que también llegó al punto de normalizar lo que estaba pasando con mi vida sin darme cuenta de que me estaba desconectando, de que no había una fe real. Siempre hubo fe, siempre hubo un Dios ayúdame, un Señor aquí estoy, pero nunca había una fe real. De pronto hubieron intenciones de cambio, pero tampoco hubo una acción real, una decisión real de cambio, una intención real de cambio. Y cuando no hay una intención real de cambio, nuestra fe queda vaga, ¿no? La fe nos ayuda a construir nuestra identidad, y cuando nuestra identidad se ve quebrantada por malas decisiones y malas acciones en su momento, se empieza a perder, ¿no? Tú decides iniciar un negocio y lo haces con toda la fe, creyendo que te va a ir bien, y en el momento en el que no funciona, pierdes tu fe. Entonces, hay que analizar muy bien las acciones que estamos llevando a cabo. Normalmente nos llenamos de culpa al ver que las cosas no se dan como nosotros queremos, o buscamos culpar a nuestro entorno, o buscamos culpar a nuestra familia, a nuestra pareja, al amigo que nos invitó. Siempre buscamos un culpable externo, cuando muchas veces nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Muchas veces no, casi todo el tiempo nosotros somos los únicos responsables de nuestras decisiones. El entorno tiene mucho que ver, tu entorno tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomas. Sin embargo, llega un punto en el que eres consciente de las decisiones que estás tomando y tienes el poder de cambiar las cosas. ¿Qué pasa? Que después de eso viene un sinfín de excusas, ¿sí? Entonces, ¿quieres bajar de peso? Inicias a ir al gimnasio y como no ves un resultado rápido, entonces abandonas. Entonces viene la excusa de que está haciendo mucho frío cuando tienes que madrugar, dejas de hacerlo. Tienes la excusa de en el momento en el que consumes drogas o consumes exceso de alcohol, tienes la excusa de solo es una, solo es uno, es cada 8 días, no es de siempre, o como en mi caso, es que no le estoy quitando a nada a nadie para poder consumir. Entonces llega un punto en mi vida en el que me agobio bastante, porque empiezo a darme cuenta de que no soy lo suficiente para mi familia, no me amo lo suficiente y no amo suficiente a la gente que digo amar. No estoy brindando un buen ejemplo para mis hijas, no estoy siendo un buen esposo, porque era el tipo borracho que se iba todo un fin de semana y cuando volvía a su casa quería que su esposa estuviera feliz, y fuera de eso decía es que a ti no te falta nada en casa. Entonces empiezo a analizar, que es punto y clave importante, es analizar y tomar nota. ¿Qué estoy haciendo? Si soy la persona que realmente se admira y se respeta y puede brindar algo a la sociedad o puede brindar algo a su familia, y empiezo a reconocer que no soy esa persona que se admira y se respeta, que simplemente soy uno más del montón. Y cuando reconoces que eres uno más del montón y que estás fallando, empieza la verdadera intención de cambio. Y aquí es donde viene esto que llamamos fe que te activa. Esa fe que te activa, ya tú puedes saber de dónde la quieres conseguir. Muchas personas dicen es que yo creo en mí mismo y yo soy, entonces esas personas se tienen fe a ellos mismos. En mi caso, mi fe viene de Dios.
¿sí? Porque Dios por medio de su palabra hace algo muy bonito conmigo y Él me dice en un momento crítico de mi vida, cuando no hallo más que hacer, en la real crisis y en el momento en el que, como lo llamamos, mm, como lo dice todo el mundo, tocando fondo, en ese momento busco de Dios y Dios me dice, vengan a mí los que están trabajosos y cansados, que yo les voy a brindar descanso. Cuando papá Dios me dice a mí esto, me da esa tranquilidad y empiezo a acercarme a Él y empiezan las cosas a cambiar, ¿sí? Pero entonces, como les digo, con intención de cambio real. No podía haber fe con solo emociones, porque las emociones no construyen una vida. Lo que realmente construye una vida es la disciplina. Y cuando empiezas a tomar disciplina y a tener el control de tu vida en base a esa disciplina, todo el panorama de tu vida para ti y para los que te rodean cambia. Bueno, cuando implementas el exceso de fe en tu vida empieza a tomar otro rumbo. Desde mi experiencia puedo analizarlo así y en el momento en el que Dios me pone esa palabra en mi vida, inicio con un proceso de cambio y reconozco que el entorno en el que estaba era un entorno que no era agradable para lo que yo quería convertirme. Tomo la decisión de reflexionar y ver si era realmente yo esa persona que se admiraba y se respetaba. Me doy cuenta de que no lo soy. Me doy cuenta de que así como yo no soy esa persona que se admiraba y se respetaba, mi círculo social, mi familia, tampoco me estaba admirando y me estaba respetando. Simplemente era una guía vacía. Cuando somos una guía vacía, pues no podemos ser ejemplo ni dar un consejo, porque no podemos hablar desde lo que no conocemos y desde lo que no sabemos. Entonces inicia ese proceso bonito de cambio y empezamos a sentir la fe de una manera diferente. Empezamos a tomar decisiones más coherentes. Cuando empezamos a tomar estas decisiones más coherentes, empiezo a eliminar el sobrepeso que había en mi vida y empiezo a tomar la decisión de que si quería un cambio real para mi vida, como ustedes que me están viendo, si realmente quieren un cambio real para su vida, es necesario identificar su entorno. Cuando identificas que el entorno realmente trae algo perjudicial a tu vida, aléjate de ahí. ¿Por qué? Porque te estás llevando a ti mismo reconociendo que es peor aún reconocer que estamos fallando, reconocer que no estamos con las personas correctas y seguir ahí. Eso aplica para las relaciones, aplica para amigos, aplica hasta para trabajos. El reconocer que estamos en una parte que no es cómoda para nosotros y que no es beneficiosa y quedarnos ahí nos daña. Entonces, yo repito nuevamente que el exceso de decisiones buenas traen buenas consecuencias y el exceso de decisiones malas traen malas consecuencias. Y una vez tomo la decisión, que es una decisión que se toma con intención real, inicio la etapa de transitar del exceso del consumo a buscar por qué reemplazarlo, porque no es así de decir dejo y dejo. Hay que reemplazarlo. En mi caso decidí reemplazarlo con algo muy bonito y que ha transformado mucho mi vida y es el ejercicio. Entonces cuando trasladas esas emociones que sientes cuando consumes, cuando tomas alcohol y empiezas a encontrar ese refugio de esas emociones en otras actividades, que en mi caso fue el ejercicio, empecé a sentirme mejor. Claro, la gente que estaba a mi alrededor empieza a verme y la gente empieza a decir, ah, este se enloqueció, o empiezan a escucharlo hablar a uno con intención de cambio y dicen, no, este está mal. Porque no todo el mundo va a querer verte bien. No todos van a estar queriendo verte mucho mejor que ellos. Y eso también es de reconocerlo, ahí es donde aplica que el entorno, debemos cuidarnos del entorno. Dios ha sido bueno conmigo y me ha puesto con personas maravillosas. Dios ha sido bueno conmigo y me alejó de entornos perjudiciales y me acercó a personas que me impulsaron mucho más a crear cosas distintas y a traer a mi vida rutinas diferentes. Hoy le agradezco a Dios por eso. Pasamos
de una vida de consumo a una vida de ejercicio. Esa es como la primera transición y empezamos a ver cambios en el cuerpo, una pérdida de casi 10 kilos y esa fe empieza a tomar mucho más fuerza. Cuando la fe empieza a tomar mucho más fuerza, eh, los resultados se empiezan a notar más y la vida empieza a transformar. La fe exige una estructura. No es que tú tengas un problema o que no creas en Dios. Tu problema es que no hay un orden porque no estás dándole la prioridad a tu fe. No estás dando la prioridad a levantarte y decir gracias por lo que está sucediendo en mi vida, así no sea lo que estás esperando. No estás dándole la prioridad a tu vida, a lo que realmente vale prioridad, tu familia. Muchas veces nos desconectamos de la familia y de la gente que amamos en una búsqueda interminable de dinero y eso nos aleja también de lo que somos como ser y como persona. Entonces tenemos también que encontrar ese propósito de vida para poder seguir caminando y avanzando. La fe nos ayuda a construir identidad y es paso fundamental para nosotros seguir caminando de la manera que queremos y que nuestra vida logre avanzar. Una identidad bien definida nos permite a nosotros seguir caminando enfocados al propósito que tenemos. ¿Y cómo definimos identidad? La identidad la podemos definir con frases concretas y con acciones concretas. Es como la persona que fuma cuando llega a un grupo de fumadores y su identidad se percibe con la frase. Vamos a poner dos ejemplos. Llega la persona fumadora y dice, no, estoy dejando de fumar. En ese momento se está percibiendo todavía como una persona fumadora. Por el contrario, la persona cuando afirma y dice yo ya no soy una persona que fumo, al llegar a un entorno de fumadores, se está percibiendo con identidad de una persona que no fuma. Eso nos ayuda a reforzar nuestra identidad. Son conceptos que tenemos que irle grabando a nuestra mente subconsciente, que todo eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Una vez aprendemos a manejar el tema de los hábitos, de cómo ingresar hábitos a nuestra vida de una manera simple, porque normalmente es difícil cuando no sabemos cómo hacerlo, pero cuando tenemos una guía que nos enseñe a cómo inyectar esos hábitos nuevos y empezar a eliminar hábitos, nuestra vida empieza a caminar también de una manera diferente. Es mucho más fácil agregar un hábito a tu vida cuando tienes una guía y cuando conoces el paso a paso de cómo agregar un hábito. Entonces, en eso vamos a estar trabajando de ahora en adelante, en cómo podemos eliminar malos hábitos y cómo podemos ir agregando a nuestra vida unos mejores hábitos para poder reconstruir nuestra identidad. Cuando reconstruyes tu identidad, empieza la vida a formarse diferente. ¿Qué es reconocer nuestra identidad? ¿Cómo te reconoces tú? ¿Cómo te percibes? ¿Sí? Yo en estos momentos de mi vida me percibo como un hombre de Dios, como un hombre con paz, como un hombre que realmente se ama. Y analizo el Javier de antes y sé que era un Javier que tomaba decisiones sin amor, decisiones vacías, porque no había perdonado, no me había sanado, habían traumas que me perjudicaban. Y parte de amarnos es sanarnos a nosotros mismos, parte de amarnos es perdonar, eso hace parte de amarnos para así nosotros poder estar en un estado de paz y tranquilidad. Muchas veces percibimos la paz y la tranquilidad en el dinero, cuando también la paz y la tranquilidad, obvio, tiene mucho que ver el dinero, pero la paz y la tranquilidad viene más de un estado espiritual. Cuando aprendemos a manejar ese estado espiritual, la energía del dinero se acerca mucho más a nosotros y no tenemos que estarla persiguiendo, que es el caso que me está sucediendo después de pronto haber transitado en economías que no eran las mejores. También por gracia de Dios estamos construyendo empresa y es maravilloso ver cómo se construye empresa desde bases pequeñas, pero con decisiones sólidas y claras. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy.
para que lo tengamos en cuenta, para que empecemos a trabajar en la fe, para que empecemos a trabajar en la fe, para que empecemos a ver si realmente somos esa persona que nos admiramos y nos respetamos. Y si realmente las decisiones que tomamos diario en nuestra vida nos acercan a ser esa persona que queremos ser, a ser ese empresario que queremos ser, a ser ese padre que queremos ser, a ser ese hijo que queremos ser. Bueno, y ahora recuerda que si este mensaje te incomoda un poco, pues no debes ignorarlo, porque lo que te incomoda te revela. Normalmente no estamos acostumbrados a que nos hablen fuerte o a que nos digan que estamos fallando, porque creemos que la persona que nos lo dice no es la adecuada. Yo te estoy hablando desde mi experiencia y quiero decirte que si te incomoda este mensaje es porque estás caminando bien, vas camino a donde quieres estar y estás buscando ser una mejor persona.